Buenos días para todos. Es de gran alegría estar en este escenario tan importante para nosotros como para ustedes también, acompañados de personalidades con gran experiencia en todo el tema de comunicación. Contarles a ustedes que realmente es un honor de venir desde el Caquetá, donde el paisaje sonoro es diferente. El oído salvaje es un poco más agudo, tal vez, para entender y poder aportar a todas estas reflexiones frente al tema que nos compete en esta reunión tan importante como es hacia un lenguaje de reconciliación y paz, que tal vez en el departamento del Caquetá no sé por dónde empezar, porque realmente tal vez las palabras no sean las más adecuadas para poder hacer entender un lenguaje comunicativo desde una visión diferente, desde una concepción meramente indígena. Por eso decirles que nuestra emisora Ingacuna Estéreo es una emisora, no es católica, es una emisora comunitaria indígena. Más adelante estaré compartiendo con ustedes también cómo la parrilla de programación nos ha llevado a poder transmitir un lenguaje que nos permita, yo digo, pervivir en el territorio, en medio del conflicto, en medio de las balas, en medio de todo lo que en Colombia sucede a nuestros alrededores y sobre todo en territorios indígenas. Antes de empezar, darles a conocer primeramente nuestro proceso, yo quiero primero que ustedes conozcan un poco a qué me estoy refiriendo cuando hablo de Ingacuna. Entonces voy a dejarlo con un pequeño video nuestro de nuestra emisora. Los Ingas somos un pueblo indígena de Colombia que por muchos siglos hemos conservado la alegría de la selva amazónica. A través de la música, nuestros médicos no solo curan las enfermedades de sus pacientes, sino que organizan y controlan su territorio. A través de la música, nuestros mayores transmiten los valores culturales a las nuevas generaciones. Sin embargo, por más de 20 años, las estaciones locales de radio han transmitido esta clase de música. Buscando remedio en el licor, dicen que lo mejor es borrarse de un tiro. Le dijo torcido, vengo a hacer justicia, y un solo balazo le dio en la cabeza. Como el gallo fino, soy pa' las que sean, por ser un bandido, a mí me respetan. Manejo mis armas, yo juego con ellas, y de las mujeres tengo la más bella. En un holocausto quedó convertido los hombres y el carro por los militares. El jefe de mando con tono violento les dijo: si quieren libreta, disparen. La Asociación Tandachirido Inganocuna instaló una emisora de radio con el fin de transmitir los valores inganos.
Se busca fortalecer no solo la identidad de las comunidades, sino también permitir la participación y desarrollar su autonomía. Bueno, estamos aconsejándole a todas las personas que nos están sintonizando por la emisora en Ngakuna Estéreo 105.3 FM que se perdonen si están peleando, que se den la mano, que vivan en paz, porque ya saben que es lo que Colombia desea, vivir en paz toda la vida, nunca estar en guerra. El proyecto busca producir el 60% de la programación diaria con contenidos del plan de vida. Esto implica la recuperación de la música tradicional y el desarrollo de las capacidades de comunicación que motivarán hábitos sanos y pacíficos entre los radioyentes. Upya sunci ambiwaska ajang kapasitang kapa. Ngakuna Estéreo recupera los valores ancestrales para que en la Amazonía vivamos en paz. Sunci ambiwaska ajang kapasitang kapa. Upya sunci. Bueno, ese era prácticamente como para un poco contextualizar el proceso nuestro desde la emisora realmente que nos ha llevado cuando en el 2000 empezamos a aprender de la radio, porque el proceso nuestro en el tema de comunicación empezamos a aprender a dañar equipos, porque la tecnología en nosotros prácticamente llegó cuando aceptamos y solicitamos la radio. ¿Para qué? Justamente para contrarrestar todo el peso a nivel de desaparición cultural en nuestras poblaciones indígenas. Llevar a formar jóvenes en el tema de las nuevas tecnologías no es tan fácil, no fue tan fácil entender este lenguaje. De poder manejar el máster, de poder hablar en un micrófono, de poder empezar a toda la producción, no es muy fácil, sigue siendo no muy fácil, seguimos aún dañando los equipos, salimos al aire un mes, retrocedemos 6 meses, un año atrás, pero ese ha sido el proceso de aprendizaje nuestro dentro de la emisora, aún más cuando en medio del 2000, cuando el furor del conflicto a nivel del departamento estaba fuerte, muy vivo, muy latente. Eso nos llevó a nosotros a utilizar estrategias de diálogo, sobre todo de diálogo a nivel interno, y de utilizar estrategias de tal vez de callarnos. Y era como en un momento de conflicto no podíamos decir, por la emisora, no podíamos comunicar lo que realmente en el departamento y en nuestra zona estaba sucediendo para poder pervivir. Incluso muchos de nuestros líderes nos tocó escondernos por muchos años. Estoy hablando del 2003 hasta el 2009. Hasta el 2009 que volvimos nuevamente, nos tocó escondernos para pues no dar, como dicen allá, no dar papaya. Además, en medio de las competencias de la emisora, si ustedes vieron, todas las emisoras alrededor, nuestras comunidades, venían escuchando la clase de música que estaba ahí, emisoras que empezaban y siguen generando el conflicto a nuestro alrededor a través de la música. Es una forma, nosotros decimos, la música es una forma de poder lavar cerebro mentalmente, psicológicamente. Entonces los niños en nuestras comunidades prácticamente cantan es el gallo fino, el tiro, el coquero, y esa fue una de nuestras preocupaciones, porque las emisoras en nuestro departamento, legales o ilegales o piratas como se llamen, prácticamente lo que venden es ese tipo de música, ese tipo de programas.
para nosotros entrar en un sistema de aceptación a nivel de poblaciones indígenas, nos tocó involucrar, por una parte, a las mismas comunidades, a los niños. Como ustedes escucharon, a los niños son ellos mismos quienes hablaban de cómo fortalecer la paz, cómo fortalecer un diálogo ameno. Entonces empezamos a trabajar con niños, con programas que realmente podían llevar a que los niños mismos sean los que puedan hablar. Empezamos a trabajar con jóvenes, pero con jóvenes que tenían un pie en la guerrilla y otro pie en las comunidades. También fue un conflicto. Tuvimos también la otra parte donde, como tuvimos a los guerrilleros, tuvimos a los paramilitares, Uribe mandó prácticamente a exterminarnos, que fue también la otra parte, que hoy más adelante le voy a contar el estado actual de la emisora, con mandar a quitarnos prácticamente la voz en esta época con el ejército, porque llega el ejército y se acentúa justamente en el territorio nuestro donde estaba la emisora. Empezaron no sabemos si es el ejército, pero el que estaba era el ejército, empezó a poner bombas, los otros a sacarlas. Entonces se arma un conflicto entre el poder por el lugar donde estaba la emisora, y la torre de la emisora está en un lugar muy estratégico de visibilización hacia los alrededores. Entonces ese sitio era como de pelea entre todos los diferentes grupos. Cuando iban los paramilitares, cuando iba la guerrilla, y cuando iba el ejército, el ejército. Entonces eran tres grupos armados que se peleaban el sitio donde estaba la emisora de Misión. Eso nos llevó a nosotros de empezar a hablar con las autoridades indígenas, sobre todo de empoderar el tema del derecho que tenemos pues a la libre expresión. No era muy fácil empezar a pelear el derecho con ellos, a dialogar, sentarnos a dialogar tanto con la guerrilla, a decirle, hablar de reconciliación, hablar de defensa, hablar de respeto en medio de la selva. No es tan fácil, porque cuando usted habla con la guerrilla y se da cuenta el ejército, a nosotros nos tildan como auxiliares de la guerrilla. Justo en el 2003, cuando pedíamos a la guerrilla que nos respetara, y nos habían llevado, a todos los comunicadores nos habían llevado 12 días para la montaña, con los ojos tapados. Cuando regresamos nuevamente a nuestros sitios, y justamente aceptamos ir, uno por pervivencia, porque vivimos en medio y ellos pasan todos los días, y si no íbamos al otro día no aparecíamos. Entonces cuando fuimos después a la vuelta, a los 3 meses aparecimos dos líderes nuestros, en este caso mi persona y otras 3 líderes, auxiliar de la guerrilla, denunciada en Bogotá ante la Fiscalía. Entonces prácticamente eso es cortarle la palabra a todo un proceso, sobre todo de querer la reconciliación. Nos acercamos a los paramilitares porque fueron justamente donde tenemos la emisora, y ahí funciona un colegio, y en este colegio pues están los niños que hacían radio. Entonces los paramilitares sacan a todos los niños con el fusil en la cabeza hacia el parque, y entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos, le vamos a cerrar la emisora, porque querían que la emisora, pues como si fuera el teléfono de ellos. Entonces a nosotros nos dijimos, no, cerramos la emisora mejor, porque no podemos pues tener la emisora a ninguno de los grupos. Teníamos muy claro que la emisora era nuestra, comunitaria, y que la emisora no era ni de la guerrilla ni de los paramilitares. Y tuvimos problemas también con el ejército, porque cuando va el ejército llaman al director, en este caso a mi persona, entonces nos dicen, señor director, es una emisora comunitaria legalmente constituida por el ministerio, por lo tanto nosotros queremos que
nos den un espacio. Estuvimos como 3 días casi sentados ahí diciéndole, no le podemos entregar la emisora a ustedes, no le podemos dar un espacio, porque así como se la damos a ustedes como Ejército de Colombia, se la tenemos que dar a los paramilitares, a la guerrilla y a cualquier otro grupo. Entonces se nos armó así todo un escenario donde por todos los lados en esta época era como de ataque, a callar. Nosotros empezamos a darle todo un vuelco a la emisora con un sistema de programación que yo voy a poner, pusimos esta palabra ahí, el que sabe y no sabe decirlo, que sabe es igual al que no sabe. Nosotros decíamos eso también lo decíamos por la emisora, tratando de armar un lenguaje de no ataque a las personas, de armar un lenguaje de que nosotros decíamos, a veces la inocencia no es culpable. Nosotros estamos aprendiendo de un sistema de comunicación, de las tecnologías. Le decíamos al mundo, le decíamos a nuestros alrededores, permítanos hablar, permítanos decir, permítanos compartir un sistema de pensamiento diferente. Y entonces con este sabio empezamos nosotros a involucrar niños y campesinos y a indígenas, que cada día la emisora se iba agotando porque una emisora en medio de la selva o en medio de la manigua, como se dice allá, donde la sostenibilidad para sostener la emisora a nivel de pautas publicitarias, las emisoras indígenas tenemos el 20%, no podemos hacer pautas publicitarias de sostenibilidad. Es una emisora comunitaria donde todos quieren participar, pero nadie quiere poner nada. Entonces se entiende que el término comunitario voy a decir algo que le decían a los ancianos. Hay ancianos que hacen la curación, como ustedes miraban en el video, hacen sanación, y todo el mundo va y le dice que Dios le pague. El taita le dice, pues págueme usted, porque Dios ¿cuándo viene? Ya es hora que me pague, ¿no? Bueno, entonces todo el mundo así, todo el mundo en toda la emisora, en esta región, que es la única emisora que cubría el espacio a lo más lejano de la selva. Entonces se volvió el teléfono roto, pero gratis. El teléfono, tráigame esto, mándeme esto, vaya usted, era el teléfono. Entonces, como era el teléfono gratis, pues, sí, claro, nos tocaba con las uñas, los que estábamos ahí por todo el tiempo las sostuvimos porque nos gustaba la comunicación. Yo realmente, los 6 personas que estamos dentro de la emisora somos comunicadores, pero no de cartón, no somos profesionales para decir, bueno, eso no somos, aprendimos de la experiencia y hemos venido haciendo radio, y todo lo que hemos hecho, más tarde les presento una producción de lo que hemos venido haciendo, pero desde nuestros alcances. No es que nosotros, por eso dentro del proceso de la emisora decíamos, no podemos nosotros entrar a competir con Caracol Estéreo, con Radio María, mentira, Radio María también quebró, creo, pero con RCN. Pero no podríamos, nosotros no podíamos entrar como en esa competencia, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, pues poco a poco nos va a tocar nosotros. ¿Qué hacíamos? La gente así como más humilde por allá, que sabíamos que los indígenas lo único que sacaban era huevitos, platanitos, yuquitas, pescaditos. ¿Qué hacemos para poder nosotros que realmente, además sostener programas, porque teníamos programa en lengua, en nuestra propia lengua, para los indígenas, para toda la población indígena, que es el primer público en lengua? Entonces, pues claro, tocaba llegar hasta allí, hasta donde los abuelitos, pero pues los abuelitos no le van a pagar a usted el mensajito.
Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Bueno, vamos a mirar qué grupos. Dijimos, listo, para este lado, en la parte del Caquetá, en la zona nuestra, en el caserío de Yurayaco, que ahorita es un caserío de dos calles, encontramos 6 iglesias protestantes, evangélicas, católicas, de todo. Entonces todo el mundo quería la emisora. Dijimos, listo, nos va a tocar aprovechar de las iglesias, porque ¿qué más? Para la sostenibilidad. Entonces abrirle un espacio a los católicos también. Entonces le dijimos al padrecito, pues él bien, pues el padre también bien quebrado con la iglesia, con la capilla, porque nadie llegaba, casi todo el mundo era muertos y nada de apoyo, ¿no? Nada del diezmo, nadie daba nada. Claro, de estipendio, nada. Entonces, pues nos pusimos a hablar con el padre, que muy empujaba mucho, también nos apoyaba mucho. Entonces dicen, oiga, para completar la programación, ¿por qué no nos dan un espacio 60 minutos con Jesús? Yo le dije, listo, cae muy bien 60 minutos con Jesús, pero entonces usted nos ayuda a sostener la emisora, la energía. Dijo, listo, entonces yo voy a hacer con todos los... Él se fue pueblo, así por pueblo, dijo el otro. Nosotros decíamos con él a lismonear. De pueblo por pueblo hacer evento, la gente, todo eso, y la gente, ¿para qué? Nos ayudaba. Y poco a poco nosotros también nos íbamos apoyando a través de... Hacíamos festividades de la madre, integramos lo que mejor... Festividades, porque era lo más que contrarrestaba con la guerra que se estaba viviendo. Entonces todo el mundo con dolor, todo el mundo... Mejor dicho, allá no se hablaba, sino era el dolor. Todos los días teníamos que pasar un comunicado de 2, 5, 7 muertos. Eso era. Y todos los días la campana. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Porque era más como de tristeza. Toda esa tristeza, ese vacío. Y decíamos, no, pues hagamos algo diferente, como darle ánimo a la gente. No sabíamos, porque no somos los expertos. Además decíamos, ¿será que podemos transmitir ceremonias nuestras, por lo menos el canto de los ancianos a través de la radio? Nos preguntamos como para sanar, ayudar como a que la radio sea otra cosa. E incluso que sí, hablamos con los ancianos para que nos dieran permiso si se podía pasar algunos cantos ceremoniales o no, porque también son prohibidos en nosotros. Entonces hablamos con un anciano más joven, dijo, no, pasemos algunos cantos de ceremoniales para que la emisora sea realmente otra forma de comunicar. Y así nos llevamos. Uy, yo no seguí pasando. Entonces, aquí es prácticamente donde estamos. Aquí, yo no sé cómo alumbra, pero allá. Aquí es prácticamente el piedemonte amazónico, estamos sobre casi la línea ecuatorial. En Caquetá estamos ubicados aquí en esta partecita. Esta es la zona, esta es una línea que de una franja, que es esta misma, la que está hoy uniendo justamente una carretera internacional que se llama la Troncal de la Selva, la que está uniendo Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y es justamente la que pasa aquí, como a unos 100 metros donde está ubicada Engacuna Estéreo, que es una de las problemáticas que estamos viendo a nivel de poblaciones indígenas. Nosotros dentro de la emisora, a nivel de comunidades indígenas, hemos venido siempre analizando a través de las ceremonias, a través del proceso de diálogo interno, porque hay un diálogo interno, y yo pienso que hay algo que los ancianos nos han orientado, y es que las ceremonias para nosotros, las propias ceremonias nuestras, son las que nos hacen entender realmente el cambio, la transformación de poder sanar esa herida desde la historia. Porque si hablamos de problemáticas a nivel de poblaciones indígenas desde la historia, no tendríamos
el suficiente tiempo para poder mencionar la magnitud de las problemáticas que hoy en día las poblaciones indígenas, y en este caso mi pueblo inga, le ha tocado vivir, le ha tocado pasar, le ha tocado enfrentar desde las épocas inmemoriales, desde la época de la colonización. Han habido muchas etapas, y gracias a toda esa sanación espiritual desde las plantas sagradas, nosotros podemos decir hoy también, repetir esa frase que muchos, tal vez los estudiosos, decimos que cuando el conflicto se deshaga en nuestra mente, voy a estar mejor, porque hay algo que está dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, que a veces no muy fácil sale. Lo mismo escuchaba a la psicóloga, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, los ancianos nos han ayudado bastante frente a deshacer mentalmente, y sobre todo con los jóvenes, sobre todo con nosotros, la nueva juventud, pero a través de la ceremonia. Tal vez los psicólogos, los psiquiatras lo hacen a través de ejercicios, de música, de muchas otras cosas. Nosotros lo hacemos a través de ceremonias propias, a través del fogón, a través de la selva, consumiendo planta, y ahí sí que nos dicen locos, ahí sí que nos dicen brujos, porque así fueron tildados nuestros ancianos, brujos, locos, de todo. Bueno, tal vez de ahí salió la otra ciencia para curar. Entonces nuestro objetivo en sí a nivel de Ingacuna, pues claro que a veces los objetivos se nos iban quedando en el transcurso de la línea del tiempo, cuando las guerras eran más fuertes, o cuando nos dejaban abrir la emisora, o a veces cuando nos tocaba obligatoria cerrarla porque venían las balas encima. Obligatoria. Entonces decíamos, no, es transmitir el plan de vida de la asociación Tandachirido. Cuando los grupos armados nos miraban este objetivo, decían, es que usted no tiene nada de que transforme el desarrollo. Nos hablaban del desarrollo, nos hablaban de la competencia, nos hablaban de la integralidad, nos hablaban de una cantidad de cosas. Este es el objetivo. Claro, eso no va a traer plata. No va a traer, porque es fortalecer, transmitir los valores del plan de vida a nivel de la asociación. El plan de vida nuestro tiene 6 ejes, y tiene que ver, porque el plan de vida nuestro no es una cosita aparte de la otra. El plan de vida nuestro tiene que ver, si no hay territorio, no hay salud; si no hay territorio, no hay educación; si no hay territorio, no hay un sistema de comunicación propio; si no hay territorio, no hay la soberanía alimentaria; si no hay territorio, no tenemos un sistema de educación propio. Entonces, para nosotros es el territorio la columna vertebral. Y cuando hablábamos con los gremios a nivel de grupos armados, y justamente hablábamos del territorio, porque dentro de nuestra programación a nivel del Zaparo Yachaycudo, ¿qué es el Zaparo Yachaycudo? Pues es como el canasto donde salen las palabras, donde se tejen las palabras. Ese es el Zaparo para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la articulación entre nuestro propio sistema de vida, pues nos miraban que la emisora tenía un objetivo, pues que no era competente para el sistema de desarrollo del país, del municipio, a nivel del mundo, porque busca es fortalecer valores culturales en pro de armar un lenguaje que realmente nos lleve a la reconciliación. En eso realmente de empezar a armar todo ese lenguaje a nivel del tejido de saberes desde la emisora, a través de cada uno de los programas que hemos venido desarrollando, pues nosotros decíamos escuchar el silencio de nuestros pueblos por siglos y volver a sentir que somos vida sobre la tierra. Eso eso no lo decimos nosotros, eso también lo dicen mucha gente
que se han formado en todo este tema de cómo realmente podemos seguir dando un lenguaje. Tal vez nosotros decíamos, por la emisora podemos decir que somos unas víctimas, ¿cierto? Pues nos podíamos seguir lamentando todo el tiempo, lamentándonos. Pero entonces, dentro de eso decíamos cómo ese silencio, a través de nuestras generaciones, de nuestros abuelos, le podemos transmitir al mundo que realmente hay un silencio interno que está haciendo, que está avanzando, que se está transformando a través de los sistemas espirituales que manejamos cada uno de nosotros, cada uno de nuestras mamas, cada uno de nuestros taitas allá en el territorio. De ahí se hace importante de cómo ese silencio de los taitas nos siga perturbado a través de las amenazas de megaproyectos y muchas otras cosas que están sucediendo para acabar de exterminar nuestro sistema cultural de existencia. Este es el zaparo, y del zaparo, pues, como un lenguaje de paz y reconciliación, hemos dicho todo. Sabemos que desde el mismo lenguaje a veces no es entendible para el otro mundo. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes van a decir Pacaringacuna, no saben qué es, ¿cierto? Es un nuevo amanecer, ¿sí? Entonces tenemos un programa que se llama Pacaringacuna, 60 minutos con Jesús, Cacho informativo de Latinoamérica, Nucanchipa Rimay, servicios sociales, chagra musical, recetas campesinas, Huahuitacuna, Samarispa, Huasisunchi, Cacho informativo y Musucuna Causay, es donde prácticamente trabajan los jóvenes, niños del colegio Yachaycurí, que empiezan a hacer un proceso de formación a través de la radio, sábados y domingos, solamente entrenamientos con ellos. Perseverancia en pro de la búsqueda de la paz fue uno de nuestros lemas en medio del conflicto. Realmente uno de las reuniones de las ancianas nos decía a nosotros la perseverancia, tal vez porque fueron evangelizadas en un momento, o tal vez porque realmente el proceso de estar aburrido, de vivir con la guerra, de estar en medio de la guerra, ha hecho brotar palabras sabias para que a través de la emisora la pudiéramos transmitir al mundo, a las personas, a través de la radio. Y unas preguntas que nos hacíamos que tal vez no la alcance a responder ni nosotros mismos, porque es algo que estamos masticando también, estamos rumiando, estamos tejiendo, y es ¿qué necesitamos para ser felices en nuestros territorios para llegar al perdón? Y la otra, perdonar es regresar a la paz en nuestros territorios, que es una integralidad. Y tiene que ver con los cambios estructurales, con los cambios políticos, con los cambios sociales, con todos los cambios que emergen en un territorio. Yo los dejo con esas dos reflexiones para seguir reflexionando frente a un lenguaje de reconciliación y paz.